de los profetas. La clasificación de los profetas según nuestra Biblia, eh, el canon judío consta de 12 profetas menores y 4 o 5 profetas mayores. ¿Ok? Entonces, acá el problema está en que la clasificación que tenemos ahora para el estudio no viene correlativamente según el índice de la Biblia, viene según lo que hemos estado mostrando de que el pueblo de Israel se divide en dos partes, el Israel del norte, el Israel del sur, y dentro de ese proceso que estamos nosotros viendo, vemos entonces cómo Dios pone a aquellos profetas para llamar la atención a un arrepentimiento. Entonces hay profetas que son mucho más antiguos que otros y hay profetas que tienen mayor volumen en sus libros que otros. Entonces los 12 profetas, los cuales nosotros los tenemos tallados o clasificados para poder estudiarles, le llaman profetas menores en líneas generales, que son 12. Pero lo que ocurre es de que si tú lo ves en tu Biblia, la forma correlativa con que tiene ese estudio no está correlativa al tiempo, ¿ok? No, está correlativa a los nombres que han puesto desde que viene de la Septuaginta. Entonces, en este caso, lo que vamos nosotros a estudiar es de acuerdo a un proceso. Y el proceso que nosotros estamos estudiando es de acuerdo a que el pueblo ya se dividió, ya vinieron los reyes en jueces, vimos cómo habían cualquier cantidad de reyes, tanto para el ámbito del Israel del norte como del Israel del sur, pero que todos ellos llegaron en un momento a ser esclavizados y se llama el cautiverio, ¿ok? Entonces sobre eso vamos a ir viendo. Yo acá les he puesto, me he tomado la libertad de tomar varios PDFs en las cuales esto les puede ayudar porque son los títulos de los libros, de acuerdo a lo que tenemos en nuestras Biblias, y con unos principales ideas de cada libro. Hoy día nosotros vamos a hablar sobre tres personajes, tres profetas, en las cuales, o tres libros de profecía, en las cuales tenemos a Jonás como primer libro. Y aquí Jonás tiene en el versículo, capítulo, por favor, sus Biblias. Jonás, a ver, todos estén con sus Biblias, o su celular o tablet, o el papel o la copia que tengan. El asunto está que podemos avanzar. Miren, entonces en el capítulo 4 verso 2 hay un versículo que dice, sabía yo, Jonás está hablando sobre todo el contexto del libro, y ustedes bien saben que lo más rápido que podamos entender de Jonás es un profeta que Dios lo mandó a Nínive, no quiso hacer la voluntad del Señor, se corrió de la voluntad del Señor, pasó unas penurias con un pez grande que fue tragado, después fue vomitado a la orilla después de 3 días, y al final pues él sabe que Dios los iba a perdonar a Nínive, pero el asunto no era pues que Dios tenga poder, el asunto era que él obedezca a lo que Dios estaba diciendo. Entonces él llega en ese momento y se pone delante del Señor y dice, bueno, después de todas las cosas que he hecho mal, yo sabía, Señor, que tú eres un Dios clemente y piadoso, le dice, no tardo en enojarte y grande en misericordia y que te arrepientes del mal. No, esa palabra arrepientes es la forma de poder decir en el castellano de que él da hacia atrás, por decir así, una sentencia, pero en realidad no es que Dios se arrepienta, porque no es como el hombre que se arrepiente de las cosas, sino que su misericordia es tan grande que sostiene el mal que puede hacer a cualquier persona o a cualquier cosa. Entonces, esa misericordia es la que nos mantiene a nosotros. Entonces, tendríamos que buscar otro nombre y no que Dios se arrepiente. Lo que pasa es que su misericordia es tan amorosa y tan protectora para que nadie se pierda ni nadie termine fulminado por la ira de Dios, que mantiene por su misericordia, detiene el mal si es que tú te arrepientes, o como todos nosotros nos hemos arrepentido. Entonces, esta es una cosa rápida, tiene por eso el tema de Jonás, es el tema la clemencia de Dios para todos. Sabiendo nosotros que si este es un transcurso del pueblo de Israel, del Mesías, y que todo tiene una connotación o tiene un significado del pueblo de Israel,
el pueblo de Nínive no era de Israel, el pueblo de Nínive era pagano, tanto como lo que nos podrían decir ellos de nosotros, ¿no? O gentiles, si quieres ponerle. Por consiguiente, Dios pues nunca ha determinado a un pueblo para solo hacerle el favor a ese pueblo. Y eso es lo que viene en la discusión hasta ahora, ¿no? Dios ha utilizado a un pueblo para que lleve el evangelio para todo el mundo, que es diferente. Que ellos no lo hayan hecho, que ellos no lo han entendido así y que ahora, poco a poco, recién se está abriendo ese abanico de poder compartir lo que es Tanaj o la Biblia, el mensaje de Dios para nosotros más abiertamente. Bueno, eso se debió hacer hace más de 2000 años atrás, ¿no? Entonces, eso ha sido siempre así, la idea de que ellos sean el portador. Por eso en nosotros, cuando recibimos al Señor, Dios no solo quiere sanarte a ti o salvarte a ti, sino que tú des testimonio de las cosas que Dios te está dando. Entonces, no solo somos receptores nada más de una salvación, sino somos participantes, coparticipantes de la obra bendita de Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Entonces, eso que vaya calando en nosotros, ¿no? Que no solo nos sentamos, sino que también hacemos, ¿no? Más o menos el libro está ubicado en el 780, 750 antes de Cristo. Sabemos que el autor de este libro lleva el mismo título, su nombre Jonás, y el lugar donde ocurren todos los hechos es Nínive, ¿ok? Entonces, ese es el primero que vamos a ver. Después viene otro libro más en el cual nosotros es Amós, y Amós tiene un versículo en el capítulo 5 verso 14 que es el tema, dice, buscad lo bueno y no lo malo, una exhortación para que viváis, porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros. Pareciera pues aquí que el asunto está en el hecho de hacer obras para que Dios esté contigo. Y ya hemos aclarado bien que no es eso, sino es que demos el fruto de lo que Dios siembra en nosotros, que es diferente. Entonces no nos confundamos. El tema ahí es el castigo que Dios manda porque siempre ha mandado arrepentimiento al pueblo. La fecha está en 790 antes de Cristo. El autor es Amós, lleva el mismo nombre el libro, y el lugar es Betel, en el reino del norte. ¿Ok? Y el otro libro que vamos a ver es Oseas. Ese libro de Oseas también tiene el capítulo 2 verso 23 en el cual da el tema. Dice, un ratito, por favor. La sembraré para mí en la tierra y tendré compasión de lo que no recibió compasión. Wow. Y diré al que no era mi pueblo, tú eres mi pueblo, y él dirá, tú eres mi Dios. No sé si acá tú de esta forma te sientes representado, ¿no? Al que no era pueblo, ese el Señor nos va a hablar y él nos va a decir, tú eres mi pueblo, y nosotros que no éramos él no era nuestro Dios, ahora sí podemos decir que Él es nuestro Dios. Espiritualmente hablando, no este es el tema directo, pero ahí estamos metidos nosotros. El tema infidelidad, la fecha 755, 715 antes de Cristo. El autor mismo también lleva el libro, lleva el nombre del autor y el lugar Reino del Norte. Entonces, nosotros estamos viendo que estos tres profetas que vamos a estudiar están acá relacionados. Jonás, el profeta que huye, Amós, el pastor que profetiza, y Oseas, el profeta y la prostituta. Ya vamos a ver que este libro, a Oseas le dicen que se case pues con una prostituta, ¿no? Y bueno, vamos a ver los porqués quizás rápidamente. Yo le estoy dando esta introducción, pero siempre tienen su videito para que ustedes no se me pongan mal. Acá hay un cuadro en el cual están los 12 profetas menores, y como ven, los profetas del reino del norte, o sea, los profetas que fueron al reino del norte a exhortar, los profetas que le fueron a llamar la atención, a llevar el mensaje que Dios estaba, son estos tres que vamos a ver. Y los demás profetas que están los profetas menores están hacia abajo, ¿ok? Y es lo que vamos a ver posteriormente. Acá, en esta línea blanca, el cautiverio de Israel del norte por Asiria,
en el 722, y aquí la línea blanca, cautiverio también del reino de Judá por Babilonia. Entonces, aquí tiene un cuadrito para cuando estén estudiando, ustedes estén moscas en qué situación era el proceso. Estos tres primeros están entre el 800 y 722 antes de Cristo, por eso son llamados profetas tempranos, ¿no? O sea, porque son más antiguos. Sigamos. Acá hay un texto, antes de ver el video, dice los profetas tempranos de Israel. Y están los tres nombres, Jonás, Amós y Oseas. Entonces, yo de aquí voy a pasar rápidamente para que no se me cansen. Hay un mapa, por si acá. Miren, ve, Nínive está acá y Jonás se corre hasta por acá, Tarsis, España. Cerca de 3.200 kilómetros más o menos. Por no hacer la voluntad de Dios. Se atrevió a cruzar todo esto. Ok, vamos a relajarnos y a escuchar. El libro de Jonás es una historia subversiva acerca de un profeta rebelde que odia a Dios por amar a sus enemigos. Jonás es único entre los profetas del Antiguo Testamento porque estos son usualmente una colección de las palabras de Dios habladas a través del profeta. Pero este libro en realidad no se enfoca en las palabras del profeta. Más bien, es una historia acerca de un profeta realmente malo y desagradable. Jonás aparece solo en otra ocasión en el Antiguo Testamento, durante el reinado de Jeroboam II, uno de los peores reyes de Israel. Y Jonás profetizó a su favor, prometiéndole que ganaría una batalla y tendría de vuelta todo su territorio en la frontera norte de Israel. Ahora, es importante saber que el profeta Amós también confrontó a Jeroboam y a través de él, Dios específicamente revirtió la profecía de Jonás, prometiendo que Jeroboam perdería esos mismos territorios porque era muy malvado. Así que antes de siquiera iniciar la historia, sospechamos del carácter de Jonás. El libro de Jonás tiene un diseño hermoso, con toda su simetría y emparejamiento literario. Así que tienes los capítulos 1 y 3 contando la historia del encuentro de Jonás con personas que no son israelitas. Primero con unos marineros y luego con los odiados enemigos de Jonás, los ninivitas. Y cada parte ofrece un contraste cómico entre el egoísmo de Jonás y la humildad y arrepentimiento de los paganos. Los capítulos 2 y 4 contienen las oraciones de Jonás. Una es una oración de arrepentimiento o algo así, y la otra es una oración en la que Jonás reprocha a Dios por ser demasiado bueno. Este cuidadoso diseño del libro es acompañado por un estilo narrativo realmente único. La historia está llena de personajes estereotipados que irónicamente hacen exactamente lo contrario de lo que piensas que harán. Tienes al profeta, el hombre de Dios, que se revela y odia a su propio Dios. Tienes a los marineros, que se supone son muy inmorales, pero en realidad tienen corazones blandos y arrepentidos y se vuelven a Dios en humildad. Tienes al rey del imperio más poderoso y sanguinario del planeta, y él se humilla delante de Dios por un sermón de 5 palabras de Jonás, y hasta las vacas del rey se arrepienten. Esta clase de historia encaja con lo que hoy llamaríamos una sátira. Estas son historias sobre figuras bien conocidas que son colocadas en circunstancias extremas y utilizan el humor y la ironía para criticar su estupidez y defectos de carácter. Profundicemos y veremos cómo todas las piezas encajan juntas. La historia inicia con Dios comisionando a Jonás para ir a predicar contra la maldad y la injusticia en Nínive, la ciudad capital del imperio asirio, el amargo enemigo de Israel. Pero en lugar de ir al este, a Nínive, Jonás se va en la dirección opuesta, encontrando un barco que va lo más al oeste que se pueda, a Tarsis. Ahora, la gran pregunta aquí es, ¿por qué? ¿Por qué huye Jonás? ¿Tiene miedo? ¿Le caen mal los ninivitas? Todavía no se nos dice. Así que el hombre de Dios intenta huir de Dios y aborda un barco lleno de marineros paganos. Entra en la nave y se queda dormido. Así que Dios envía una gran tormenta para despertar a su profeta, mientras, irónicamente, los sinceros marineros están completamente despiertos a todo lo que está sucediendo.
Ellos pueden discernir que un poder divino está obrando aquí. Ellos echan suertes y descubren que Jonás es el culpable. Así que le piden que se explique, y Jonás escupe un montón de habladurías religiosas. Él dice, sí, soy hebreo y adoro al Señor, al Dios que hizo el mar y la tierra. Es una broma, ¿verdad? Dios hizo el mar y la tierra, claro que sí. ¿Y Jonás es tan tonto como para huir de este Dios subiéndose a un barco? Y cuando los marineros le preguntaron a Jonás qué es lo que deberían hacer, él les dice, mátenme lanzándome por la borda. Lo que parece muy noble al principio, hasta que te das cuenta que esto podría ser lo más egoísta que ha hecho hasta ahora. Quiero decir, ¿qué mejor forma de evitar ir a Nínive? Así que pone su sangre en las manos de estos marineros inocentes al tratar de obligarlos a matarlo. Y ellos se resisten, por supuesto, y se arrepienten delante de Dios incluso mientras lo arrojan. La tormenta se apacigua y ellos terminan temiendo al Dios de Israel. Y a diferencia de Jonás, ellos realmente adoran a Dios. Pero Dios frustra los planes de Jonás para escapar de Nínive. Mientras Jonás se hunde, Dios provee una extraña tumba acuática para él, el estómago de un gran pez. Ahora, por supuesto, en circunstancias normales esto sería la muerte segura, pero en esta historia todo está de cabeza. Así que la muerte submarina de Jonás se convierte en su camino de vuelta a la vida. Atrapado en el estómago de esta bestia, Jonás eleva una oración donde técnicamente nunca dice que lo siente, pero sí agradece a Dios por no abandonarlo y promete que obedecerá a Dios a partir de ese momento, no importa lo que pase. Y la respuesta de Dios es algo cómica. La ballena vomita a Jonás en la tierra seca. Así que una vez más, Dios envía a Jonás a predicar en Nínive y Jonás obedece. Se nos dice que Nínive era una ciudad gigantesca. Tomaría varios días caminar a través de ella. Así que Jonás tiene solo un día y aquí está su mensaje. En 40 días, Nínive será arrasada. Esas son 5 palabras en hebreo. Este sermón es muy corto y también algo extraño. Quiero decir, mira lo que le falta. No se menciona lo que los ninivitas han hecho mal, ni lo que deben hacer o cómo deben responder. No hay mención de quién los destruirá, y lo más notable, no se menciona a Dios. ¿Qué está pasando aquí? ¿Está Jonás intencionalmente dando la mínima cantidad de información? Es como si él estuviera intentando sabotear su propio mensaje o asegurar la destrucción de los ninivitas. Jonás no está haciendo ningún esfuerzo. Sean cuales sean sus motivos, el plan no funciona, porque tan pronto predica su sermón de 5 palabras, el rey de Nínive y la ciudad entera, incluyendo a las vacas, se arrepienten en silicio y ceniza. Así que, por segunda vez, esos paganos malvados muestran que son más sensibles que el mismo profeta de Dios. De manera que Dios perdona a los ninivitas y no destruye la ciudad. Ahora, aquí tenemos la parte brillante de la historia. La última palabra del breve sermón de Jonás, arrasada, significa allanada. Y puede referirse a una ciudad siendo arrasada o destruida como Sodoma y Gomorra, pero también puede usarse para referirse a algo siendo transformado, cambiado en su opuesto. Así que, cómicamente, las palabras de Jonás se vuelven realidad, pero no de la manera en que él esperaba. Nínive sí fue arrasada, conforme los enemigos de Jonás se arrepienten y encuentran la misericordia de Dios. El capítulo final une todas las piezas. Jonás está completamente enojado y eleva su segunda oración. Primero le dice a Dios la razón por la que huyó en el capítulo 1. No fue porque tuviera miedo, más bien fue porque él sabía que Dios era muy misericordioso. Y esto es genial. Jonás cita la propia descripción de Dios de sí mismo del libro de Éxodo y se la echa en cara a Dios como un insulto. Él dice que sabía que Dios es compasivo y que encontraría alguna manera de perdonar a esos horribles ninivitas. Puedes oír el disgusto en la voz de Jonás. Después, Jonás interrumpe la conversación y ora, porque Dios lo mate ahí mismo. Él prefiere morir antes que vivir con un Dios que perdona a sus enemigos. Afortunadamente para Jonás, Dios no accede y simplemente pregunta si el enojo de Jonás es justificado. Jonás ignora la pregunta y se va a las afueras de la ciudad a acampar en una colina cercana para esperar y ver qué sucedería. Ya sabes, puede ser que los ninivitas se arrepientan de haberse arrepentido y acaben rostizados después de todo. Lo que sucede después es muy extraño.
Dios provee una planta para darle sombra a Jonás y eso lo pone bastante feliz. Pero luego, Dios envía un pequeño gusano para comerse la planta, así que Jonás pierde su sombra. Y luego, en el calor del sol, Jonás le pide a Dios una vez más que lo mate. Dios una vez más le pregunta a Jonás si su enojo tiene justificación. Y Jonás ladra. ¡Claro que sí! Solo déjame morir. Y esas son las últimas palabras de Jonás en la historia. Las últimas palabras de Dios son las que concluyen el libro. Él dice que el incidente con esta planta fue una manera de tratar de hacer entender a Jonás. ¿Cierto? Jonás se preocupó y se puso sentimental por esta planta que solo disfrutó por un día. Y Dios le preguntó a Jonás, ¿no son los humanos un poco más valiosos que las plantas? Quiero decir, ¿no está bien que Dios pueda sentir la misma clase de emoción y preocupación por la ciudad de Nínive, que está llena de miles de personas quienes se han extraviado del camino y también por sus vacas? Y así es como termina el libro, con Dios pidiéndole a Jonás permiso de mostrar misericordia a sus enemigos. ¿Y cuál es la respuesta de Jonás? La historia no lo dice, porque ese no es el punto. El punto es que el libro quiere incomodarte. Y las preguntas de Dios en realidad son dirigidas a ti, el lector. ¿Te parece bien el hecho de que Dios ame a tu enemigo? Así que este libro pone un espejo frente al lector. En Jonás vemos aumentadas las peores partes de nuestro propio carácter que deberían generar humildad y gratitud porque Dios ama a sus enemigos y porque soporta al Jonás que hay en nosotros. Así que esta extraña historia se convierte en un mensaje de las buenas nuevas sobre la grandeza de la misericordia de Dios, lo cual debe retarnos hasta lo más profundo. Y ese es el libro de Jonás. Ok, viendo y escuchando la rebeldía que existe en este personaje, en este profeta, habiendo recibido la palabra de Dios, ¿ustedes qué creen que se asemeja esto en algo en nosotros? ¿Creemos que de repente no hemos recibido un mensaje del Señor para que nosotros podamos compartir con otras personas? ¿Qué creen? ¿Qué podrían decir? Micrófono abierto. En lo personal, yo me quedaba pensando, ¿no? Decía, bueno, sí, como que yo he pasado cosas difíciles en algún momento con ciertas personas y como que antes yo decía, no, ay, Señor, perdónalo, bueno, no saben lo que hacen. Bueno. Y ya llegó un momento en que ya era tanto que yo dije, Señor, ya no perdone, cobra venganza, decía, no, entonces, y después ya recapacité, ¿no? Y dije, no, Señor, perdóname, porque no debo ser así. Pero orando para que les vaya bien, ¿no? Pero como que un cachito de mí estaba esperando, ese cachito, estaba esperando que, como que escuchar las noticias de que les fue mal. Yo como que a veces dije, no, no debería de haber ni siquiera ese pedacito de nosotros de enojarnos con ese Dios misericordioso porque, perdón, ese Dios misericordioso con la gente malvada muchas veces ha sido misericordioso con nosotros y aún lo sigue haciendo, ¿no? Entonces, y por otro lado me da penita cómo termina el libro de Jonás sin saber qué le pasa a él, ¿no? Si en algún momento llega a recapacitar, llega a tomar conciencia o no. Y peor cuando escucho en el video que dice, y fueron las últimas palabras de Jonás, digo, mira, que terminó así donde él se quedó con ese enfado cuando debería tener alegría de tener un Dios misericordioso, ¿no? Amén. Amén. Y ahí mismo podemos aprovechar de que lo que ocurre con la ramada, ¿no? O sea, el Señor provee una ramada que lo protege y también provee el hecho de que desaparezca esta ramada, ¿no? Es un símil en que Dios para nosotros, pues imagínense la inmensidad del Señor y que nosotros nacemos y también morimos, no tenemos ese tiempo, pero ese tiempo de vida el Señor se alegra con nosotros porque Él busca que ese espacio o ese tiempo que tengamos acá en la tierra se prolongue por lo que Él ha hecho con nuestro Señor para que Él tenga un pueblo en ese momento de adoración al final de todo, ¿no? Yo creo que, no sé si todos ustedes
pueden recapacitar y confirmar de repente que sí están haciendo ese sentir del corazón de obedecer al Señor a pesar de y a costa de y según el costo, así sea el costo que sea, ¿no? Yo creo que es un llamado de atención para nosotros no olvidarnos, no que no lo estemos haciendo, pero no olvidarnos, que no se nos escape, ¿no? Y que este libro, cuando ya ustedes lo puedan leer con mayor meditación, puedan entender que el amor de Dios está constantemente y no tiene división si son de un grupo o si son de otro grupo. Él tiene amor por todos. Él quiere que todos se salven y que a todos le lleguen las buenas nuevas, ¿no? ¿Alguien más tiene algo? Si no, pasamos. David, si no me equivoco, en el Nuevo Testamento, ah, Jesús cuenta, no sé si exactamente es una parábola, pero de los dos hijos o los dos labradores, ¿no? Donde se les da una, vamos a decir, ¿no? Un trabajo o una misión y uno dice, sí voy y al final no va, ¿no? Y el otro que dice, no voy a ir, pero reflexiona y va, ¿no? Entonces, Ajá. de alguna manera, quizás no todos hemos obedecido al Señor a su primer llamado, pero entender, ¿no? Que el Señor es un Dios de segundas oportunidades, ¿no? Y que debemos de tomarlo, ¿no? Que finalmente, eh, y también debemos ser responsables si hemos asumido algo en el Señor, un compromiso con Dios, de ser consecuentes con eso, ¿no? Porque a veces vivimos mucho del pasado, ¿no? Como que Eh, solo nos sentenciamos a decir, bueno, perdí mi oportunidad, pero Dios tiene una nueva oportunidad. O a veces nos sentenciamos diciendo, uff, hermano, si supiera cómo le servía yo antes. Y la pregunta es hoy, bueno, ¿cómo estás hoy, no? Entonces, ¿hoy así estás es. pronto de rebelde o estás modo obediencia, no? Entonces, la pregunta es hoy siempre, ¿no? Entonces, eso nada más. Amén. 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 Ese es cierto. O sea, y que debemos entender siempre, ¿no? Nosotros solo Dios quiere de nosotros, no tu fuerza ni tu vigor, sino tu deseo de hacer la voluntad de Dios. Porque quien te da la fuerza es Él, quien te da la creatividad es Él, quien te da los medios es Él, quien te da la potestad es Él, quien te da la autoridad es Él. O sea que solo necesita un vaso donde Él pueda llenar su poder y dice que en nuestra debilidad se muestra su poder. O sea que mientras nosotros reconozcamos más nuestra circunstancia delante de Dios y sabiendo de que si solo tú pones el querer, el hacer viene de parte de Él con fuerza porque te va a ayudar en todo. No, si tienes temor en predicar o enseñar, solo sométete a Él que el Señor te va a dar esa fortaleza para hacer. Si tienes un poco de dejadez en el servicio, solo necesita el Señor tu deseo y tu voluntad de hacerlo porque Él te va a dar la fuerza para hacerlo. Y en todas las cosas que Dios disponga o en todo lo que tú vayas a hacer, solo dispón tu corazón, porque eso es ponerlo a favor de Dios, a los pies del Señor, porque Él es el que se encarga de hacerlo. O sea, él sabe que nosotros somos débiles, sabe que no tenemos fuerza, sabe que no producimos nada, pero Él se goza en llenarnos a nosotros para poder llevar su palabra, ¿no? Y es donde ahí ganamos cierto honor, entre comillas y en minúscula, que solo es el reflejo de la presencia de Dios. Aleluya, que así sigamos para adelante. Entonces ahora nos toca y vamos avanzando con el otro videíto de Amós. Y ahí está, presten atención. El libro del profeta Amós. Amós fue un pastor y un cultivador de higueras que vivió cerca de la frontera entre Israel del norte y Judá en el sur. El norte había obtenido su independencia unos 150 años antes, recuerda Primera de Reyes capítulo 12, y estaba siendo gobernado por Jeroboam II, un exitoso líder militar. Él ganó una gran cantidad de batallas y de nuevos territorios para Israel y generó muchas riquezas, pero a los ojos de los profetas, él era uno de los peores reyes.
Su riqueza lo llevó a la apatía y a permitir la adoración idólatra a los dioses de Canaán, lo que lo condujo a la injusticia y a ignorar a los pobres, y llegó a un punto en que Amós no pudo soportarlo más. Él sintió que Dios lo llamó a ir hacia el norte, hasta Betel, una ciudad importante que tenía un gran templo, y empezar a anunciar la palabra de Dios al pueblo. Y este libro es una colección de los sermones, poemas y visiones que pronunció a lo largo de los años. Fueron compilados posteriormente para comunicar al pueblo de Dios acerca del mensaje divino al reino del norte, y es un mensaje que todavía necesitamos escuchar hoy. El libro tiene un diseño bastante claro. Los capítulos 1 y 2 son una serie de mensajes a las naciones y a Israel. Luego, los capítulos del 3 al 6 son una colección de poemas que expresan el mensaje de Amós al pueblo de Israel y a sus líderes. Los capítulos 7 al 9 contienen una serie de visiones que Amós experimentó, las cuales describen el venidero juicio de Dios sobre Israel. Entonces, el libro inicia con una serie de poemas breves que acusan a todos los vecinos de Israel de violencia e injusticia. Y esto es un poco extraño, porque la primera oración del libro dice que Amós va a hablar contra Israel. Pero mira cómo funciona esto. Conforme Amós está nombrando todas estas naciones vecinas, puedes ir a un mapa y ver que él está creando un círculo. Y cuando termina, Israel queda justo en el centro, como un blanco en la mira. Y sobre Israel, Amós desata una acusación poética que es 3 veces más larga e intensa que todas las demás. Él acusa a los ricos de Israel por ignorar al pobre y permitir graves injusticias en su tierra. Específicamente al permitir que el pobre sea vendido a la esclavitud y luego le niegan el acceso a la representación legal. Y Amós pregunta, ¿es esta la familia a quien le fue una vez negada la justicia y quien fuera esclavizada en Egipto? ¿La familia que Dios rescató de la opresión y la esclavitud? Se acabó la fiesta, dice Amós. Dios está harto de soportarlos. Y así, la introducción de la siguiente sección explica por qué. Dios dice, los escogí a ustedes, Israel, de entre todas las familias de la tierra. Esta es una alusión a Génesis 12, sobre cómo Dios llamó a la familia de Abraham para convertirse en bendición de Dios para todas las naciones. Y entonces, dice Dios, esta es la razón por la que los castigaré debido a sus pecados. Israel tenía un gran llamado que venía con una gran responsabilidad, así que su pecado y rebelión les traerían grandes consecuencias. Ahora, esta sección reúne muchos de los poemas de Amós y verás algunos temas repetidos una y otra vez. Primero, él está exponiendo constantemente la hipocresía religiosa de los ricos y de los líderes de Israel. Él describe cómo ellos asisten fielmente a las reuniones religiosas, dando ofrendas y sacrificios, todo mientras descuidan al pobre e ignoran la injusticia. Y Amós dice que todo esto es una farsa, que Dios en realidad odia la adoración que ellos le profesan, porque está completamente desconectada de la forma como tratan a las personas. Dios dice que una verdadera relación con Él transformará las relaciones entre las personas. Y así, el llamado de Amós a la verdadera adoración es el permitir que el juicio fluya como las aguas y la justicia como una corriente inagotable. Ahora, estas 2 palabras son muy importantes para Amós y de hecho para todos los profetas. La justicia, en hebreo sedaká, se refiere al estándar de rectitud, a las relaciones equitativas entre las personas sin importar sus diferencias sociales. Y juicio, en hebreo mishpat, se refiere a acciones concretas que tomas para corregir la injusticia y crear justicia. Así que ambas deben permear la vida del pueblo del pacto de Dios como un río turbulento llena un cauce seco. El siguiente tema es la repetida acusación de Amós de la idolatría de Israel. Recuerda, cuando el reino del norte se separó del reino de Judá, su rey construyó 2 nuevos templos para competir con el de Salomón en Jerusalén y colocó un becerro de oro en cada uno. Recuerda Primera de Reyes capítulo 12. A partir de entonces, Israel no hizo más que acumular más ídolos, adorando a los dioses del sexo, el clima y la guerra. Y en la perspectiva del profeta, la adoración a estos dioses siempre llevaba a la injusticia, porque estos dioses no requerían el mismo grado de justicia y rectitud que el Dios de Israel, sin mencionar que estos dioses eran ellos mismos inmorales, pero no el Dios de Israel. Él es diferente. Así que él puede decirles de una vez, búsquenme para que vivan.
Y justo después de eso decirle a Israel, busquen el bien, no el mal, para que vivan. Así que la verdadera adoración al Dios creador de Israel es sinónimo de hacer el bien, de la generosidad y la justicia. Y así, el tema final en estos capítulos es que debido a que Israel y su rey han rechazado a Amós y a los otros profetas, Dios traerá el día del Señor. Este es un grande y terrible acto de justicia sobre Israel, y específicamente, Amós predice que una nación poderosa vendrá, conquistará y destruirá sus ciudades y llevará al pueblo al exilio. Y sabemos que esta predicción se hizo realidad. Alrededor de 40 años después, el imperio asirio atacó e hizo exactamente lo que Amós había dicho. El libro termina con una serie de visiones que Amós experimentó, y son representaciones simbólicas del venidero día del Señor. Así que él ve que Israel es devastado por una plaga de langostas, y luego por un fuego abrasador, y luego son tragados como una fruta madura. Y en la visión final, Amós mira a Dios golpeando con violencia los pilares del templo de los ídolos de Israel en Betel, y el edificio entero se desmorona. Es una imagen de justicia de Dios sobre los líderes y dioses de Israel, y por fin su final ha llegado. Pero luego, de repente, en el último párrafo, vemos un destello de esperanza. Él ve esta imagen de Israel como de un edificio destruido. Y Dios dice que de las ruinas un día restaurará la casa de David. En otras palabras, Él traerá al futuro rey mesiánico de la línea de David y reconstruirá la familia del pueblo de Dios, la cual, sorprendentemente, se nos dice que incluirá personas de todas las naciones. Toda la devastación causada por el pecado de Israel y el juicio de Dios será revertida ese día. Este párrafo final es muy importante. Es la única señal de esperanza del otro lado del juicio y nos ayuda a ver cómo el libro está explorando la relación entre la justicia y la misericordia de Dios. Dios es bueno. Él debe confrontar y juzgar la maldad que está en Israel y en las naciones. Pero sus propósitos a largo plazo son restaurar su mundo y construir una nueva familia del pacto. Así que, a través de las palabras de Amós, escuchamos hoy su llamado de aprender de la hipocresía y del desastre de Israel para abrazar la verdadera adoración de este Dios, la cual nos debe llevar siempre al juicio y la justicia y a amar a nuestro prójimo. Y de eso trata el libro de Amós. Amén. A ver, una pregunta. Todo lo que estamos escuchando es que la exhortación que viene de Dios al pueblo de Israel y espiritualmente a todos los creyentes es de que nosotros debemos dar un fruto. Y ahí el final dice, ¿cómo puedo decir yo que amo a Dios si por el otro lado de la moneda no lo reflejo en mi prójimo? Es decir, el cristiano, cuando manifiesta amar a Dios, tiene que estar relacionado con su prójimo, porque el mandamiento que habló Jesucristo y que solicitó cuál era el gran mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y acá viene la circunstancia. El mundo ha avanzado de tal manera en el egoísmo y en las cosas que cada familia vive su mundo. Y eso está tratando de entrar a nivel del cuerpo de Cristo en las iglesias. Entonces nosotros no debemos permitir eso. Nosotros debemos siempre luchar contra eso y siempre estar atentos a la voz de Dios para las cosas que Dios quiere con el prójimo. Siempre una palabra, alguna circunstancia de ayuda, siempre hay algo en que tu prójimo puede estar necesitado y uno tiene que estar atento a eso. ¿Qué piensan con este libro de Amós? ¿Tienen algún comentario? Si no, para seguir. Miren, se me están viniendo algunos versículos. ¿Cómo damos nosotros? Voy a hacerles una pregunta
para ver que si están ahí vivos o están comiendo o sea, se han ido de paseo ahí para el parque un rato hasta que pase el tiempo. David, A Sophie ver. desactivó la cámara por tema de la señal, ¿ya? No, 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 tranquilo, tranquilo, estoy bromeando. Son por algunos que sí se han escapado, no te preocupes. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Alguien me puede decir cómo nosotros damos fruto a Dios? ¿Cómo damos fruto de esta semilla sembrada en nuestro corazón? ¿Alguien tiene alguna noción conceptual para poder decirlo? De repente lo sabe en la práctica, pero lo puede explicar en pocas palabras, dos, tres palabras. La idea es tener ¿Cómo? vidas transformadas, ¿no? Y mostrar justamente los frutos del Espíritu Santo, pero una de las cosas, cómo se muestra, es como lo que veíamos en la prédica del domingo, ¿no? El Señor nos manda a amarlo a Él, pero eso es fácil de decirlo. Pero cómo lo mostramos es justamente cómo somos con nuestro prójimo, con las personas más cercanas a nosotros, ¿sí? Ahí es cuando se va a ver cómo es nuestra relación con el Señor y si realmente Él ha transformado nuestras vidas. Amén, amén. David, otro criterio Ahora, quizás ah, hay para, otra mano ahí, pastor. sí, sí, para darle pase a Lurna, entender que el fruto mm, normalmente tiene que ser de bendición definitivamente, pero por lo general el fruto es de bendición para alguien más aparte de ti. Me dejó entender, ¿no? O sea, alguien más se ve beneficiado. Y en este caso Jesús le Ajá. hablaba del prójimo, ¿no? Entonces, no puedo pretender madurez espiritual o qué sé yo, ¿no? O madurez en la palabra o tantas cosas como cristianos si alguien más no está siendo bendecido. Y no me refiero a bendecido de una manera material, así con una acción, sino por cómo es que esa transformación que Dios ha hecho en mi vida de una manera natural tiene que traer implicancias en la otra persona, como en mi próximo, ¿no? O sea, en mi prójimo, mi entorno, sea familiar, sea congregacional, laboral, pero tiene que ser de bendición para alguien más, ¿no? Y ese fruto, no es algo forzado, o sea, tú no puedes ir al árbol, da fruto y nunca va a dar, o sea, el fruto es resultado de, ¿no? De una esencia, ¿no? De que está dentro de ti. En este caso, si hablamos del Señor, tiene que ser, ¿no? Si mi comunión con el Señor, mi fe con el Señor está firme, el resto simplemente es consecuencia, ¿no? Es como exteriorizar algo que ya está dentro, ¿no? Creo yo, porque lo otro también podemos aparentarlo, pero eso ya sería obras como trapos de inmundicia, al cual hablaban los profetas, ¿no? Porque podría serlo, ¿no? Pero no es fruto, bueno. Ah, bueno, gracias. Dale, dale a urna porque si no nos va a poner juicio. Lurna, dale. Pastor, lo que entiendo acerca digamos, de dar frutos, ¿no? Yo creo que lo que nos enseña la palabra es el fruto viene a ser de lo que nosotros, digamos, a diario la ponemos por obra, o sea, la tratamos de practicar, o sea, en la obediencia, y la obediencia por sí va a salir esos frutos. Digamos, nuestra vida no es solamente un día de iglesia o un domingo de iglesia, no. Y ese día solamente o esas horas portarme bien, no, sino es desde que dormimos, nos levantamos a cada día, incluso en nuestro hogar, en nuestra iglesia, en la calle, en todo momento. Entonces, cuando la ponemos en práctica, ahí ejercitamos el fruto ahí, digamos, ¿no? El Señor nos manda a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, a hacer, tratar, o sea, tratar de amar a nuestro enemigo incluso, al que nos cae bien o al que le caemos mal. ¿No es cierto? Entonces, eso es lo que Dios quiere. Vivamos de Él, vivamos de la palabra, del Evangelio, lo que Dios nos enseña, a la obediencia. Eso, y ahí es lo que por sí vamos a tener esos frutos, así como Jesús lo relata, ¿no? Nosotros somos, Dios, Jesús, viene a ser el árbol y nosotros las ramas. Las ramas, si no dan frutos, son cortadas, pero nosotros tenemos que ser las que dan frutos, quiere decir la que pone por obra la palabra. Y cuando ponemos por obra la palabra, a la obediencia y por sí vamos a dar esos frutos. No hay de otra. Esa es la única forma en la que podemos dar frutos. Amén, pastor. Gracias, Luna. A ver, ¿ustedes se acuerdan? ¿Ustedes se acuerdan de la parábola del sembrador? ¿Lo tienen en la mente? Sí, sí. Amén. Ok.
díganme, la palabra del sembrador dice de que el sembrador echó la semilla por todo lado, ¿no es cierto? ¿O no? ¿O solo la echó en un sitio? No, en diferentes lugares. Y ese diferentes lugares es tierra, o era pedregal, o eran espinas. La cuestión es que está relacionado al corazón. ¿Está bien? El corazón de quien recibe la palabra. A todos se les da la palabra, a todos se les da la oportunidad de escuchar la palabra, pero no todos reaccionan correctamente, ¿no es cierto? Y el versículo en el cual habla de cómo es que es lo correcto de dar fruto, o cómo es la forma en la cual la palabra funciona de acuerdo a la voluntad de Dios. Si vamos a estar juntando entonces versículos que conocemos, Romanos 12, 1, 2, vamos a leer este versículo, si me permiten rápidamente, Mateo 13, 23, dice, pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, que vendría a ser el que recibió en su corazón, dice, este es el que, primero, oye la palabra, la entiende y después da fruto. Entonces, no es, lo que han dicho está bien, ¿ok? Pero pongámoslo dentro del contexto del Señor. Y el contexto del Señor, con oír la palabra, ya hemos escuchado en otra parte en Romanos que dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Por consiguiente, el oír la palabra no solo es pues tener la oportunidad de un momento de escucharla, sino hay que creerla. Entonces, cuando tú la creas o cuando tú crees en la palabra, es porque Dios te la ha revelado en tu corazón. Y esa revelación es porque entonces la estamos entendiendo, no con el uso del raciocinio, sino con la apertura de nuestro espíritu al Espíritu de Dios. Entonces, ese acto en el cual implica humildad, arrepentimiento, sometimiento, veneración, honra a Dios, implica morir a nuestros deseos y a nuestras cosas y buscar el poder honrarle a Dios, implica que le estamos dando cabida al poder de la palabra de Dios que haga en nosotros. Porque la palabra es la semilla, ¿no es cierto? Y el fruto es el proceso de esa semilla, pero el corazón nuestro es aquel que tiene fe y que le es revelado y no le queda otra cosa más que dar lo que ustedes han dicho, obedecer. Pero cuando se obedece porque solo existen los letreros en el mundo o los letreros en la iglesia, como están en el decálogo, los mandamientos, pero no se entiende, no se saborea, no se ve el propósito, no se ve la voluntad de Dios, sino la orden de Dios, entonces vienen los problemas porque eso se hace una carga. Y en este sentido, el llamado de Dios para que todo este pueblo vuelva a los pies de Él, era una llamada de atención que no le agradaba pues lo que hacía exteriormente el pueblo, sino lo que era interior. Y acá, ahora en este tiempo que nosotros vivimos, necesitamos ser más honestos, más dignos del llamado del Señor en ese comportamiento. Y es la necesidad de buscar la palabra de Dios como esa semilla que necesitamos sembrar en nosotros por medio de escuchar la palabra, leerla, creerla, para que Dios tenga bien mostrárnosla. Y si te la muestra, entonces quedas en la condición de sometimiento y adoración a Dios porque no te queda otra cosa más que dar fruto. Por eso no se habla tanto de una obediencia por obedecer, no ser obedientes, cumplir con la palabra, porque se está hablando de un fruto porque nace de un principio, no nace de tu voluntad. Porque tu voluntad está desde el principio en que empiezas tú a oír con fe y a que Dios te da la revelación para que se te muestre. Y una vez que la luz está en nuestro corazón, pues no nos queda otra cosa que obedecer.
Y ese es el fruto natural, ese es el fruto de que, por decir, la semilla del plátano da plátano, la de naranja, naranja, o la manzana, manzana, porque no le queda otra cosa que dar ese fruto. No es por la voluntad del producto, no es por la voluntad de la flor o de la planta, es porque dentro de su gen, dentro de su esencia, está obligado a dar ese fruto. Y si no lo da, entonces está la higuera en la cual tendrá que delante de la presencia de Dios secarse, ¿no? Entonces, ven cómo es lo que Dios busca de nosotros, ¿no? Es una relación más no religiosa, sino más de padre a hijo, de hijo a padre. Es una relación en la cual hay comunicación. Y en este tiempo, que las cosas son difíciles para todos y las cosas están cambiando, nosotros debemos buscar la esencia, debemos buscar la fuente, debemos no perder esa naturalidad del cristiano. El cristiano se está de alguna forma apagando dentro de esta turbulencia de pecado que el mundo se está envolviendo. Y a veces nos queremos asemejar al mundo para atraer gente para la iglesia y hay una gran equivocación. Nosotros no debemos perder nuestra idiosincrasia cristiana, idiosincrasia natural, de que hemos sido rescatados de nuestra manera vana de vivir para seguir un camino que no lo conocemos al 100%, pero creemos en él. Hebreos lo dice, nosotros creemos que todo fue creado por fe, de la nada. No es un producto del raciocinio, no es un producto de la interpretación, la teoría científica. A mí no me interesa eso. Dice que es por la fe creemos que Dios creó los cielos y la tierra. No dice porque se nos ha probado que eso es así. Y esa fe es la que Dios ha puesto porque la ha creado el Señor, es el mensaje del Señor y Él dice que Él es el autor y consumador. Es decir, eso que vivimos nosotros está dentro de nosotros. Por eso decimos y creemos que Jesucristo es nuestra guía y estamos avanzando. Pero es una llamada de ponernos mosca, ¿no? Oye, no nos acoplemos, como dice Romanos 12, 1, 2, no nos asemejemos o no nos adaptemos al mundo y sus tendencias, que a veces no nos damos cuenta. Nos metemos nomás a hacer las cosas que están en el mundo porque todo el mundo lo hace. Pero nosotros mientras leamos entonces la palabra, vamos a saber la voluntad del Padre, que no quiere que nosotros hagamos eso, sino que aprendamos y sigamos viviendo haciendo la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque hay semilla en nuestro corazón. Y nosotros, al ser nueva criatura, no nos queda otra cosa que dar fruto de santificación. No podemos ser lo otro. Si lo otro está en eso es porque existe esa palabra que han dicho, transformación, pero ¿es por qué? Porque tú estás buscando hacer la voluntad de Dios, no porque eso está funcionando así por inercia, porque así te pusieron la palabra y ya tiene que funcionar. No es así, es una correlación, una relación. Por eso este capítulo, este Amós tiene un capítulo que no lo hemos tocado acá, en el capítulo 3 el verso 3 que siempre lo menciono, andarán dos si no estuvieran de acuerdo. Y eso es lo que está diciéndole el Señor a todo este pueblo. Oye, ustedes están haciendo una cosa diferente a la que yo estoy mandando, entonces ¿cómo vamos a andar? ¿Cómo yo voy a ser tu Dios y tú vas a ser mi pueblo? No puede. Y lo mismo ahora en este tiempo. Si Dios nos está diciendo las cosas a través de la palabra y tú estás de otra forma entendiendo, viviendo, entonces ¿cómo vamos a andar de acuerdo con aquel que decimos que es nuestro Dios? No es porque yo dije, como dijo el pastor, ¿no? De vivir de los tiempos pasados. No es porque alguna vez yo hice, acepté al Señor, no es porque yo alguna vez serví al Señor y tenía el fuego de hacerlo. No es eso, eso a ti no se te está guardando en una urna o se está guardando en una caja en todas tus obras pasadas. ¿No? Es el momento. Dios es un Dios del hoy, no es un Dios que te guarde tu etiqueta o te dé tu certificado y cada vez que pasas un curso ya tienes ahí diciendo, sí, yo pasé tal curso, tal curso, tal curso. No, Él te toma examen diario, ¿no? Examen minuto a minuto. Y el examen es de que Él está con su misericordia dándonos oportunidad constante. Entonces, hermanos, esperemos que esta exhortación que hemos visto y todas estas cosas que están distorsionadas, este,
nos puedan dar luz a nosotros con todos estos dibujitos. No, no podemos nosotros permitir acoplarnos hacia el mundo, ¿ok? No podemos tomar determinaciones que Dios no las ha puesto, como cuando ellos en el pueblo de Israel del norte quisieron adorar en su sitio cuando Dios había establecido que la adoración era en Jerusalén. Es decir, cuando Dios establece su palabra, no vamos a tratar de tergiversar la palabra de Dios para hacer lo que nosotros querramos, ¿ok? Entonces hay que ser más honestos con el Señor y guardémonos pues de esas caretas, ¿no? Nosotros, gracias a Dios, estamos guardados por el Espíritu y seguimos adelante y por eso buscamos al Señor en su palabra. ¿Amén? ¿Están despiertos? Amén, pastor. Amén. Entonces, entramos al otro libro, a Oseas. En Oseas ya hemos visto lo que dice en su capítulo 2, verso 23, que dice, la sembraré para mí en la tierra y tendré compasión de lo que no recibió compasión. O sea, de lo que no fue puesto por él se va por aquellos que no fueron, pero ahora son. Aleluya, por aquellos que somos nosotros, los injertados, si vamos a entender un poco, ¿no? Y diré al que no era mi pueblo, nosotros no éramos su pueblo, ahora tú eres mi pueblo, ¿no? Aleluya, por aquellos que no desecharon, por aquellos que no son de la viña y que dieron la uva silvestre. No, nosotros somos los que anhelamos, los que somos como la mujer que decía, bueno, hasta los perrillos comen de las obras de los dueños, dice, ¿no? Bueno, nosotros somos los perrillos que esa gracia bendita que nos ha dado Jesucristo, ¿no? Y ahora nos ha puesto en lugares celestiales, ya no comemos de las migajas, ahora comemos de la mesa del Señor y eso es bendito por él. Aleluya. Entonces, vamos al último video. Pero antes, miren, ahí también les he regalado la cronología de los 12 profetas menores, para que más o menos cuando lean sepan la ubicación que está ahí en la cronología del tiempo, ¿no? Entonces, ahí tienen los nombres, 840, y lo que estamos viendo son 760, 750, 740, que son los antes de el cautiverio de el pueblo tanto de el Israel Norte como Israel Sur. Ok, sigamos entonces. El libro del profeta Oseas. Ué, Oseas vivió en el reino del norte en Israel, al que a veces llaman Efraín o Jacob, alrededor de unos 200 años después de que el reino del sur se hubiera separado de Judá. Recuerda la historia del libro de Primera de Reyes. Oseas fue llamado a hablar a nombre de Dios durante el reinado de uno de los peores reyes de Israel, Jeroboam II. La nación estaba cayendo en el caos y en el año 722 el grande y terrible imperio asirio arrasó y destruyó a Israel. De nuevo, mira la historia de Segunda de Reyes. Y Oseas había visto venir todo esto. El libro es una colección de aproximadamente 25 años de predicaciones y escritos, y casi todo es poesía. Y esta colección ha sido diseñada para contener 3 secciones principales. Profundicemos y verás cómo funciona. La sección inicial cuenta la historia del matrimonio destrozado de Oseas con una mujer llamada Gomer, quien comete adulterio. Ahora, no es completamente claro si Gomer se acostaba con otros hombres antes o solo después de que se casaron, pero ellos tuvieron 3 hijos y luego las cosas se desmoronaron. El punto importante es que Dios le dice a Oseas que a pesar de la infidelidad de Gomer, él debe ir a buscarla, pagar sus deudas a sus amantes y comprometerse en su amor y fidelidad hacia ella una vez más. Y luego, Dios dice que todo esto, el matrimonio roto y luego restaurado, y los hijos, son símbolos proféticos que cuentan la historia de la relación de Dios con Israel. Dios ha sido como un marido fiel a Israel. Él los rescató de la esclavitud, los llevó al monte Sinaí, donde entró en un pacto con ellos. Les pidió ser fieles únicamente a Él. Pero luego, Él llevó a Israel a la tierra prometida, y ellos tomaron toda la abundancia que Él les dio y la dedicaron a la adoración al dios cananeo Baal. Así que Dios tiene una razón legítima. Él podría terminar el pacto y divorciarse de Israel, y Él considera el hacerlo.
Pero en lugar de ello, Él les dice que va a buscar a Israel de nuevo y que renovará su pacto con ellos. Y les explica por qué. Es solamente por su propio amor, compasión y fidelidad. Después, Oseas describe lo que todo esto significa. Él dice que las consecuencias por la rebelión de Israel serán la derrota inminente por las otras naciones y el exilio, pero que hay esperanza de una restauración futura. Un día Israel se arrepentirá otra vez y regresará a adorar a su Dios. Y dice Oseas, Él pondrá sobre ellos un nuevo rey mesiánico del linaje de David, quien les traerá la bendición de Dios. Y así, esta sección introductoria nos presenta todas las ideas principales del libro. Israel se ha rebelado y Dios traerá severas consecuencias, pero el amor del pacto de Dios y su misericordia son más poderosos que el pecado de Israel. Así que en las secciones restantes del libro, la poesía de Oseas desarrolla estos temas con mayor profundidad. Tenemos 2 colecciones de las acusaciones y advertencias para Israel, y luego cada una de estas concluye con un poema lleno de esperanza acerca de la misericordia de Dios y de la esperanza para el futuro. De manera que en los capítulos del 4 al 10, Oseas explora las causas y los efectos de la infidelidad de Israel. Él dice una y otra vez que a Israel le falta conocimiento o entendimiento de Dios. La palabra hebrea conocer, que es yadá, es más que solo una actividad intelectual. Describe conocimiento personal y real. Quiere que experimenten su amor por ellos y que éste se convierta en la clase de conocimiento que transforme sus corazones y sus vidas para que lo amen como respuesta. Y esta es la razón por la que Oseas está exponiendo constantemente la hipocresía de la adoración de Israel. Él les muestra constantemente cómo están rompiendo los 10 mandamientos y cómo están permitiendo graves injusticias en sus comunidades. Y luego van a sus templos sagrados y ofrecen sacrificios a Dios como si todo estuviera bien, pero no está bien. Y no solo por su hipocresía, sino porque también están adorando a todos estos otros dioses. Muchas veces él menciona sus altares a Baal en las ciudades de Betel y Gilgal. Y ellos no solamente han entregado su lealtad a otros dioses, también Oseas acusa repetidamente a Israel de confiar en sus alianzas políticas con Egipto y Asiria. En lugar de confiar en que Dios los protegerá, ellos quieren hacerse similares a esas otras naciones y confiar solamente en el poder militar. Y Dios dice que todo se les vendrá abajo, porque dentro de muy poco tiempo, Asiria los traicionará y vendrá a desolar sus tierras. Y en esta otra sección de advertencia, Oseas da una lección de historia sobre el antiguo Israel para mostrar cómo esta familia ha sido infiel desde el principio. Él alude a la traición y a las mentiras del patriarca Jacob. Recuerda a Génesis 27 y 28. Él alude a la rebelión de Israel en el desierto. Recuerda el libro de Números. Él alude al nombramiento del corrupto rey Saúl, quien llevó al pueblo al pecado y al desastre. Recuerda las historias en Primera de Samuel. Y todo esto es la manera de Oseas decir que algunas cosas en esta familia compartió todo con él. Pero el hijo creció y se rebeló contra el padre, aprovechándose de su generosidad. Entonces, en este poema, Dios está emocionalmente destrozado. En un momento está enojado y naturalmente dice que traerá severas consecuencias. Pero al siguiente está quebrantado de corazón. Y luego, él dice que es movido por su misericordia y compasión y que él perdonará al hijo que ama. Él dice, ¿cómo te abandonaré, Efraín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se enciende toda mi compasión. Y así, aunque Dios permitió que Israel fuera conquistado por Asiria y enfrentara las consecuencias, esa no es la última palabra de Dios. Todavía hay esperanza, y de eso se trata el último capítulo. Oseas llama a Israel a arrepentirse y a volverse a su Dios. Pero él sabe que no durará porque nunca lo ha hecho antes. Y Dios dice que un día él sanará su apostasía y les amará generosamente.
Dios continúa describiendo a este nuevo y restaurado Israel como un árbol frondoso que tendrá raíces profundas y amplias ramas, y le ofrecerá sombra y fruto a todas las naciones. Es una imagen de la promesa de Dios a Abraham, de cómo Israel se convertirá en una bendición a las naciones. Y Dios está diciendo, si todo esto va a suceder, se requerirá de un acto de la gracia y del poder sanador de Dios para reparar el profundo quebrantamiento y el egoísmo pecaminoso del corazón humano, para que el pueblo de Dios pueda recibir su amor y amarlo de vuelta. Eso es lo que Dios promete hacer. Ahora, después de este poema encontramos las últimas palabras del libro. Son como una nota añadida. Probablemente son del autor que reunió la poesía de Oseas y ahora quiere hablarte a ti, al lector, por un momento. Y él dice, ¿quién es sabio y prudente para entender todo esto? En otras palabras, los poemas de Oseas. Los caminos del Señor son rectos y los justos andan por ellos, pero los rebeldes tropiezan en ellos. Así que el autor quiere que sepas que la poesía de Oseas para el reino del norte, Israel, no está encadenada al pasado. Esta revela profundas verdades acerca del carácter de Dios, de sus propósitos y de la naturaleza humana. Y aunque Dios debe y trae su justicia sobre la maldad humana, su propósito final, su corazón, es sanar y salvar a su pueblo. Y de eso se trata el libro de Oseas. Bueno, con estos tres personajes y libros proféticos, vemos de tapa a tapa que el amor de Dios no ha sido recién en Jesucristo, sino mucho antes. Y ustedes lo pueden leer en Hebreos 11:1. Si tienen ahí la Biblia, pueden leer y pueden ver de que el Señor habló siempre de su misericordia, de su gracia y de su amor por medio de los profetas a los padres, que ellos le llaman, a los Hebreos antiguos. 1:1 sería. Perdón, 1:1. ¿Ok? Entonces, en Hebreos 1:1, él empieza diciendo que todo esto que ahora estamos viendo nosotros como el historial de todo el proceso de la promesa en el Antiguo Testamento, vemos que siempre el Señor ha estado mandando el mensaje de arrepentimiento porque Él quiere sanar, Él quiere salvar, Él quiere que seamos su pueblo, volvamos a ser su pueblo. Y ha habido un montón de ejemplos y un montón de circunstancias que las ha mostrado para que nosotros entendamos que así estamos nosotros ahora actualmente y que Él continúa con su misericordia pendiente por nosotros. No nos va a abandonar, Él lo va a hacer y nosotros lo que tenemos que hacer es ser fieles, fieles, la fidelidad, no solo en el exterior, sino sobre todo en el corazón. Entonces ese es el reto que nosotros tenemos. Entonces estamos terminando y ahí les he puesto un cuadro para que tengan y se regocijen en aprender la comparación entre lo que tiene la Biblia hebrea y la que nosotros manejamos, ¿ok? En nuestra Biblia, en la Reina Valera, las divisiones que ya ustedes deben saberlas, ya las hemos estudiado del Pentateuco, hemos estudiado los profetas y los escritos, donde encajan los libros. Todos los libros son iguales, no hay uno menos. Lo que sucede es que están organizados diferentes. Tenemos también acá los profetas menores que ustedes ya saben, son del norte y del sur. Tenemos otra gráfica del significado de cada uno de los libros y el tiempo, más o menos, que pueden leer para los próximos profetas que vamos a ver, ya ustedes sepan a qué se trata. Denle una leída, ¿ok? Acá tenemos el recorrido de los profetas menores, de cómo vienen hasta todo lo que Dios está buscando, que es la restauración de su pueblo. Aquí tenemos los profetas mayores, que son los cuatro: Isaías, Jeremías, Daniel y Ezequiel. Y aquí tenemos una estructura de los profetas mayores y menores con las etapas en el tiempo, en el preexilio, postexilio y todo lo que vamos a ir viendo. Pero ya ustedes lo tienen, manténganlo, léanlo para que cuando lleguen a clase nuevamente ustedes ya sepan de qué estamos hablando, ¿no? Y no sea tan novedoso recién.
Acá tienen otro cuadro de los menores con la significancia en la persona de Cristo. Acuérdense que hemos estado hablando de que este es un panorama del Antiguo Testamento, pero en relación al Mesías. Entonces, acá cada libro de los profetas menores te está enseñando algo o te quiere mostrar algo de la persona de Cristo o la obra de Cristo. Y para la próxima clase tienen estos libros que es Joel, Isaías y Miqueas. ¿Ok? Estamos hablando de los tempranos por tiempo, acuérdense, y ahora nos va a tocar hablar sobre Israel del sur, que es Judá. ¿Ok? Entonces, si Dios lo dispone, para la próxima clase nos estaremos viendo. Pastor, todo suyo. Buenas noches, hermanos. Amén. Muchas gracias, David. Bien, vamos a